Y funcionó, pues busqué a Mauricio Rojas, un abogado que el Tracy calza perfecto en el perfil, ahí un gallo muy callado, tranquilo, pero y el José Pedro Montt, que Había uno que le decían el estoico. el Pedro Montt era el estoico. ¿Cómo estáis, mono? El mono le decía, mono mojado, congelado, 6 horas en una rapel congelado en la pared esperando ahí, no podía ni moverse para calentarse. ¿Cómo estáis, mono? Estupendo. Y yo, pero mono, no, estupendo. Entonces, nunca lloró nada, nunca reclamó nada. Lo mandábamos afuera a poner la antena, de repente ahí todo salía todo como nevado. ¿Cómo está, mono? ¿Cómo está afuera? La tormenta. ¡Ah! Estupendo. O sea, el mundo se podía estar acabando, él destruido y está estupendo. Bueno, son esos como buenos operados de los nervios. Así. Hay personas que buscan desafiarse y aventurarse hacia lo desconocido. Pablo Besser, que es médico y montañista, es un hombre que ha perseguido constantemente lo que no se ha hecho antes. Y no solo buscando cumbres, sino superando los límites de su propia voluntad. Su trayectoria es un recordatorio de que la verdadera aventura comienza cuando decidimos desafiar nuestras propias fronteras. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garage de Gonzalo. Pero antes de partir, quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no le quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Si eres dueño de una empresa en esta situación o conoces a alguno que lo esté, en la comunidad de hazrelevo.com podemos ayudarte. Por último, si les gusta lo que hacemos, les pido aprieten el botón suscribir. Mi compromiso es que cada episodio valga la pena. Cuando estuve investigando acerca de las múltiples expediciones que he hecho, dije, ¿por dónde parto? Y te voy a leer un poquito de lo que hay logrado para que la gente entienda la dimensión de invitado que tenemos. Partiste como patrulla de esquí. Hiciste el Cordón Granito en el 93 como tu primera expedición. Monte San Lorenzo en el 94. Fitzroy 94. Pared Sur del Morado en el 95. Greenland Challenge 1997. Transpatagónica en el 98. Mejor andinista de Chile en el 99 y Piolet de Oro también en el 99. Si es que no se equivocaron ahí en la charla del Club Andino Alemán. Arista Este del San Lorenzo en el 2001 y primer invernal en el 2004, también del San Lorenzo. Monte Balmaceda Invernal 2005. Grand Slam Patagónico, que aquí me podéis corregir si estoy mal. Eso es el campo Hielo Sur y Norte. Una expedición muy rara que se llama como Pack Raft Tagonia, que después vamos a hablar de esa. Sí. Groenlandia a la Patagonia en el 2019 como una expedición Ocean Change, sí, catalogada como peripandémica. Eso fue en el 2019. Sí. Primera travesía integral Campos de Hielo Sur en el 96, un poquito más atrás. Y fabricáis botes. Además. Una cosa llegó a la otra. ¿Cómo partiste para poder llegar a todo esto? Partí por el esquí. Por el esquí. Mi mamá a los 12 años me acuerdo me llevaban a esquiar al Farellone. Sí. En esas micros verdes que partíamos de Plaza Italia y eso fue muy básico. Y ahí como que me gustó la nieve, esquiar, pero en forma normal, nomás un poquito durante el año. Y de ahí cuando entré medicina, ya la esquí como que ya tenía más fuerza, me gustaba mucho y me metí a patrulla de esquí. Y ahí fui patrulla, no sé, 7, 8 años en la sección Colorado. Y ahí como que me acerqué a la montaña, al deporte. Antes no me gustaba mucho el deporte, me carga el fútbol. Entonces, este es como era como el deporte mío, la montaña, más solo o con amigos, pero distinta. Y después empecé a ir en los veranos para conocer, a ver cómo son estos cerros en el verano. A ver, ya que voy en invierno, me dieron inquietud de ir a conocer. Y ahí empecé como a subir cerros de trekking. Lo que hoy día toda la gente anda, que hace trekking, van al Carbón, van al, no sé, al Manquehue, al Provincia. Eso es lo que hacíamos. Que no había mucha información, buscábamos, averiguábamos, después me acerqué a un club, el Club Alemán Andino, que está aquí en Tobalaba, en Provincia, y de ahí me empecé a desarrollar en montaña, y de ahí eso llevó a expediciones, invitaciones, y cada vez más cosas un poquito más desafiantes. En la cronología de las expediciones que nombré al principio, hay infinitas. Un poquito mezcladas, pero sí, por ahí fue. Podríamos hablar 500.000 horas de cada una, ¿cachai? Sí, no, pero considero, y me la preguntaron y me la pidieron también, que la del Fitzroy, que es una ruta argentina. Hicimos también. la franco-argentina, el Fitzroy, sí. ¿Cómo subí con Waldo Farías, con un amigo. Sí. ¿Cómo planificaste esa expedición y cómo fue? Es que yo cuando entré en montaña, entré como del tiro a
a como una disciplina o más orientada a escalar en roca. Okay. Hay gente que entra a montaña, hace trekking y se queda siempre en eso, o cerros de caminata. O randoneo. O randoneo, mezclando. Yo entré como a la vertiente de escalada en roca tradicional. Ahí no existía en esa época estos gimnasios de escalada, no había nada de esa cuestión. Había la palestra El Manzano, que era como la zona de escalada deportiva, así que estaban equipadas con chapa la ruta ya preparada, pero el resto era todo salvaje y tú tenías que ir en esa época clavos y los distintos elementos de protección y esa escalada tradicional. Yo entré para esa cuestión directo y me estuve varios años ahí como que entusiasmado con eso, y de ahí el paso progresivo dije, bueno, tenemos que ir a Patagonia. Ya habíamos escuchado de gente anterior, de otras generaciones que habían ido, es como el desafío mayor. Pero espérate, esto como entre paréntesis, todo es siempre como lo escuchamos, estuvimos en una conversación y estuvimos con alguien que lo hizo, pero no había mayor información, no tenías cómo investigar de esto. En esa época no había internet, guías que había, pero casi no habían en esa época. Piensa que en el 94 no habían tiendas de montaña acá. Entonces, o sea, la única que existía era la federación, que era carísima, yo era estudiante todavía. Entonces conseguir el equipo... Yo me fui con un saco que lo hice yo, lo cosí yo, la ropa la cosí yo de polar, la compraba en Independencia, una máquina de coser que me prestaba la mamá de mi amigo, y con eso le hicimos ropa. O sea, era muy, muy básico, pero era lo que había en esa época. Y el paso, después de ir al Cordón Granito que tú nombraste en Rancagua, que eso es escalada de roca y hielo muy técnica, tipo muy parecida a Patagonia, nos pareció como lógico, y bueno, intentemos el Fitzroy por una ruta que es más corta, que es normal, que es la que más habitualmente se sube, digamos. Para gente que no cacha, ¿qué es el Fitzroy? ¿Dónde queda? El Fitzroy es el Cerro Chaltén, tiene los dos nombres, está en la Patagonia Argentina y en la provincia de Santa Cruz, justo en el límite fronterizo entre Campo Hielo y La Pampa. Okay. Y ahí muy parecida a las Torres del Paine, se levanta esta formación de granito de 3.400 metros de altura, y tiene una ruta, varias rutas, pero una de las que elegimos, una que abrieron la primera ascensión unos franceses y después la modificaron unos argentinos. La Franco-Argentina. Y lo curioso es que muchos años después yo conocí a uno de los argentinos que la equipó. Bueno. Y lo conocí en la manera más inesperada. Un paciente en la clínica Dávila, fracturado las dos piernas, un accidente horrible en auto. Y de repente yo veo el nombre y coincide, era la misma persona. ¿Pero cómo sabía ahí? Por el nombre. Me acordaba el nombre, tengo una buena memoria, me acordaba el nombre de los primeros ascensionistas. Y le preguntó, ¿tú eres el que subiste el Ah, sí, y tú también. Sí. Pero y esta cuestión fue una situación en la camilla, en la camilla, fracturado, y conversando de montaña. Bueno, lo tratamos, quedó perfecto, él está súper agradecido, y es una de esas cosas como maravillosas, cosas que aparecen de la pega, realmente se mezcló montaña con la pega. Sí, una historia curiosa. Jamás se me hubiera imaginado que me iba a ocurrir, digamos. Y ahí el gallo te dijo, o sea, te metió el bichito de ya, voy a ir a hacer la ruta. No, claro, eso fue mucho. No, pues yo antes teníamos la idea de hacer el Fitz y después queríamos ir al Paine, era como distinto el proyecto, buscando zonas de escalar, y ahí lo subimos en el 94, y eso fue un momento importante de alguna manera, porque antes como que toda la gente que había, escaladores chilenos que habían ido a Patagonia a hacer cosas, eran escaladores, se podría decir, semiprofesionales o muy conocidos. Y nosotros éramos cabros de 24 años que no nos conocía nadie. Entonces es como que íbamos a romper un poco el paradigma. Aquí ya no llega el gallo auspiciado por la federación o el gran guía o la persona muy conocida. No, llegan dos cabros que no conoce nadie, pero que se aprendieron las técnicas más modernas de escalada. Es un cambio generacional. Okay. Y ya no llevamos cuerda fija, no vamos a equipar la pared, no la vamos a estar meses trabajando. La queremos subir en el día, o sea, la queremos subir rápido y bajar el mismo día con poco equipo. Y ese es el cambio, digamos. Y eso fue lo choro que se pudo hacer de ahí. ¿Y cómo se planifica una expedición así, dado que tenéis que viajar y queréis subirla por un día? Y además esa pared es congelada. Sí, roca, pero uno planifica el lugar, cuánto tiempo vamos a estar, más o menos el equipo lo revisa. Mira, Chipton, no sé si lo conoce a Chipton, Eric Chipton en inglés, que era uno de los exploradores del siglo pasado, pero muy famoso. Él decía, las mejores expediciones se planifican en una servilleta, en un bar con cerveza. De manera sencilla. Los grandes proyectos sí se pensasen en un papel chiquitito con un poquito de cerveza y con un poquito de conversa. La cuenta del pan, una servilleta listo, y una chela. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 cuerdas, tenemos las cuerdas, listo. Tenemos el equipo. ¿Cuánto tiempo tenemos? En las vacaciones, tenemos un mes ya.
vámonos con una carpa, nos quedamos en el campo base y vamos a subir el cerro. Nosotros son expediciones livianas. Entonces no necesitamos gran planificación, grandes cosas. Que eso fue, por ejemplo, en mi lado, que yo nunca que me acerqué mucho al montañismo de altura de himaláyico, porque es todo lo contrario. Son expediciones de Pesada, 3-4 meses. 200 cherpas que te llevan la carga. O sea, vamos a cuestión no es para mí. Entonces, que acá cuando estuvo Heraldo Gaitano y me contaba acerca del Cabo, me decía que no eran cherpas los de Pakistán, tenían otro nombre, como porteros. Los Hunza, sí, los porteadores, Valtíes, parece. Que ellos llevaron muchos tarros Cuenco. No sé si eran con benzina, no me acuerdo bien, pero me decía, mira, hoy día con el iPhone no hubiésemos ahorrado todo eso. Porque querían hacer una película. ¿Cachai? ¿Cómo ha cambiado la tecnología para esa dimensión de logística de expediciones? Totalmente. Yo cuando fui a Campo Hielo después, años después, al 96, después el 98, a cruzar Campo Hielo, nuestro sistema de comunicaciones pesaba 14 kilos. O sea, la batería de auto, las paneles solares, una radio HF, que es una radio potente, y una antena dipolo de 30 metros que hay que poner en la nieve. O sea, y ese setup tenía que armarlo cada 5 o 6 días para poder transmitir y mandar tu posición. Y decir, eso pesaba 14 kilos. Eso nomás. Hoy día vais con un InReach, que son satelitales chiquititos, pesan 200 gramos, batería que te dura un mes, y mandáis el mensaje, chateáis con el mensaje. O sea, es el gran... Ahora, lo curioso es que ese ha sido el gran cambio en tecnología, pero no han habido muchos más. La ropa que usamos es casi la misma, yo estoy hablando hace 30 años más, la ropa es prácticamente la misma, el equipo, los fierros, las cuerdas, en eso como que se ha mantenido un nivel, digamos. Como que llegó al tope el desarrollo. Tope, ya, ¿qué más puedo inventar ya? O sea, el Gore-Tex existió en el año 75, o sea, el Gore-Tex es antiguo, la ropa, entonces el nylon, entonces ya... Claro, si ahí nos pasamos más años para atrás, ahí entramos a la ropa telona, y ahí, claro, ahí hay una gran diferencia. Pero yo de los 80, 90, ¿no? el equipo al de ahora, en más o menos lo mismo, cambian los colores, ¿no? Pero en la parte tecnológica, cámara y... Drones, lo que sea. Drones y comunicaciones, ahí está la gran diferencia. Claro, que es mucho peso. Ahí está la gran diferencia, sí. Oye, y volviendo a la expedición del Fitzroy, bueno, ¿se juntaron en el bar? ¿Fuiste solo o fuiste con una persona? No, con el Waldo Farías, mi amigo. Ahí se organizan las cosas. Ya, en ese minuto era mi cordada, escalábamos harto juntos. ¿Y se mandaron al...? Fuimos, teníamos las vacaciones. Me acuerdo que yo fui primero al San Lorenzo, después Coyhaique, tomé un avión a Punta Arenas y nos encontramos en Argentina. Y ahí por bus llegamos al lugar y nos coincidimos tal día y ahí estábamos, compramos la comida y ahí esperamos el cerro. En este lugar es un parque nacional, como el Paine podría decirse, pero la diferencia es que hay unos campamentos, en este caso uno que es solo para escaladores, porque hay un gran número de escaladores, bastantes, digamos. En esa guay no eran tantos, hoy día hay más probablemente, pero eran casi todos extranjeros y los argentinos, esos son como lo que hay. Chilenos no éramos los únicos. Y los extranjeros en general son todos guías o gente bastante profesional. Y nosotros, entre los argentinos y los chilenos, eran los más, diríamos, un nivel más básico. Pero compartíamos el campamento y eso lo entretenía, porque había conversación, yo creo que mejoré mi inglés un montón en esos viajes. Y además aprendí ahí cosas de escalada o de técnica o de enfrentar el coso que era más moderno, porque venían desde afuera. Entonces ese roce te da una... Yo fui primero cuando intentamos el FIT, fuimos con un americano, el Greg, que lo conocimos acá en Santiago, y nos acompañó y quería subir. Hicimos el primer intento con él, éramos 3. Después él se cambió de cordada y se escaló con un polaco y él subió el cerro. Pero con él había estado harto en Yosemite, entonces tenía vasta experiencia en roca, en paredes, grandes paredes, que en Chile no tenemos ese tipo de grandes paredes, tenemos unas cosas un poquito más discretas, excepto en Patagonia. Por eso que uno va para allá, porque las grandes están allá, no están acá en la zona central. Para que la gente cache, como ¿qué es una gran pared versus lo que tenemos más claro, o menos? Grandes paredes son paredes de 1000 metros verticales, o algo así, semi-vertical o verticales, y en roca de buena calidad que es granito. ¿Es como roca que no se desprende? Claro, es como una roca blanca, muy rígida, muy dura, con placas lisas, limpias, que no se sueltan los fragmentos. La roca que tenemos en los Andes centrales, la andesita, es, entre comillas, nosotros la llamamos la mierdalita, es mala roca. Entonces las fisuras son cortitas, nunca son placas grandes, placas así, y está lleno de fragmentos sueltos. Entonces si tú escaláis tenéis que aprender a escalar porque no podéis tirar algo porque se lo vaya a salir con él para atrás. Entonces tenéis que una escalada bien cuidadosa que uno lo va aprendiendo. Bueno, y si lo botáis, le puede caer al de abajo, te puedes caer tú y es peligrosa. Sí. Entonces estas paredes como que se están medio, entre comillas, desarmándose un poco.
En cambio, las de la Patagonia y de las del Cordón Granito que están en San Fernando, esos dos lugares comparten el que son intrusiones de granito. Y ya sea el Paine, ya sea la del Fitzroy. Si tú te fijas, las torres del Paine, no, los cuernos, que es como la que está al lado, la típica fotito de la cerveza, ¿Sí? La parte negra de arriba es negra. Sí. La parte de arriba es roca mala. La parte de abajo, y es como blanquita. Claro, y la parte de abajo blanca es el granito. Es el de buena calidad. Entonces, por eso que uno busca esas paredes, porque tienen muy buena roca y son de dimensiones grandes. Entonces son más desafiantes, más entretenidas, a veces requieren varios días. Oye, y en esa hay una cosa que dijiste que es muy interesante, que ustedes eran los underdogs, como los gallos que nadie les tenía fe y nadie los conocía. Claro, si partimos así nomás. Y se fueron a meter donde estaban los pros. Y ahí compartíamos con los pros. Ya, pues, y en ese... Era divertido de repente. Ese es un buen consejo que tú le puedes dar, por ejemplo, a la gente, que es, si quieren ir a hacer algo, sea lo que sea, láncense a hacerlo, pero vayan donde estén los pros, porque en ese ambiente lo más probable es que aprendan. Claro, uno aprende mucho. Ese roce. Hay una transferencia. Ese roce, una transferencia. Basta con estar con ellos, verlo, y tú ya de alguna manera aprendí, entendí un poco. Cosa que también me gustó mucho. Muchos escaladores de mayor edad. Acá como que yo soy, en este momento tengo 54, y yo no tengo partner de mi edad para escalar. Y así solo para despejar el mito. Ni uno, ya no se puede en la guata. Entonces, no, pero me refiero, si un escalador se mantiene... Pero hay europeos, tú te puedes mantener muchos años más. Pero allá estos gallos europeos, me acuerdo, hay unos eslovenos, tenía no sé qué edad tenía el gallo, pero hay varios con una promedio de edad mucho mayor. Y que se han dedicado toda su vida a esa cosa. Eso se ve. Acá tú vas a las paredes de escalada en Chile, puros cabros chicos, estamos hablando hasta los 28. Ese es como el promedio. 18, ya, tanto en el preuniversitario, en los primeros años de universidad, ya. Empiezan a trabajar, cae la mitad, deja de escalar. Después se casa, cae la otra mitad. Así, al final es así. Es la realidad. Pero en otros países eso cuestión se prolonga más. Ahora, claro, hay algunos fanáticos que siguen igual. ¿Qué crees que eso es cultura del deporte? Cultura del deporte. Yo creo que está cambiando. Cada ellos uno ve más pacientes, en caso yo soy médico, que están haciendo deporte, bueno, vienen por accidente, cuestiones así, pero de mayor edad. O sea, se está viendo que hay más gente que lo hace, que siguen, prolongan un poco más esta cuestión. Hay deporte que tú puedes hacer toda la vida. Sí. No, yo he visto esquiadores 70 años y bajan el Colorado exquisito. Es una vergüenza. ¿A qué edad te dan el ticket gratis en la barba, creo? ¿A los 90? No, pues sobre los 65. ¿65? ¿Le seguro? Yo es más alta la edad. No me caso. Me falta harto todavía. Deberían bajarla. Pero qué rico que te den gratis. Deberían bajarla. ¿Y cómo, volviendo al Fitzroy, cómo lo atacaron? ¿Cómo fue esa subida? En esa época estábamos en la base del cerro y uno espera que cambie el clima y mejore el clima. ¿Ya? Espérate, solo como contexto. ¿Invernal fecha? No, esto era verano, en febrero. Verano, pero el clima en la Patagonia es malo. Lluvia, viento, tormenta, o a veces está abajo, está como aceptable, pero tú miras el cerro, está metida la nube, ahí no voy a escalar, es con mucho viento, entonces tenéis que esperar condiciones de alta presión que vienen como unas ventanitas que le llaman, unos periodos de 2, 3 días, un día, y ahí tú subís el cerro y tenéis que subirlo rápido porque no dura mucho tiempo. No es como el verano acá que tú tenés todo el febrero, el plomo despejado y subirlo cuando queráis. No, allá son periodos cortitos y sobre todo, ahora ha ido mejorando, dicen, no sé si será verdad, pero que parece que han ido ventanas como más largas, el clima ha ido cambiando. ¿El invierno es mejor para hacer expediciones? El invierno es más estable, pero para escalar en roca es muy difícil porque es muy helado, está todo lleno de hielo, los días son muy cortos, entonces el invierno es bueno, pero a mí me gusta, pero para otros cerros que no sean tan de roca o travesía o en campo hielo, montañas de nieve, que tú no tengáis que poner las manos así en el cerro. Ahí como que también es interesante en invierno. A mí me gusta el invierno porque es bonito, tiene como otra luz, otra visión, bien entretenido en invierno. Ya, pues, esperaron Y esperamos la ventana, partimos para arriba. Ese día, estuvimos 60 horas de inactividad, porque partimos en la tarde, llegamos a la base del cerro, en la noche durante la noche escalamos la parte primera, que es la brecha de lo italiano, una parte como de nieve, de roca y nieve, y al amanecer nos agarró la pared y empezamos a darle la pared. Son 14 largos, cada largo son de 50 metros, hasta que llegamos al terminar la ruta. Ahí llegó una tormenta, cambió el clima y al final de la ascensión... ¿Tú dijiste, fuimos?
No, al final de la ascensión, durante la ascensión nos encontramos con un argentino, una pareja de argentinos que estaban subiendo, 2 cabros. Y al principio competíamos, en el fondo, que sube más rápido, que queríamos ocupar la punta para que no te campiera, entre comillas, o para ir a avanzar más rápido. Era como una especie de competencia. Pero ya en la mitad de la ruta ya empezamos a compartir un poco los anclajes, estábamos al lado, conversar y de repente le fijamos una cuerda y fue como nos fuimos ayudando. Y llegamos arriba, terminamos la ruta. Nosotros no nos alcanzamos a ir a la cumbre, ¿eh? Nos quedó, estaba ahí, eso es como mi espina. Pero entró una tormenta y dije, no, aquí hay que bajar. Yo quería subir y los argentinos dijeron, no, vamos a bajar. Entonces ahí con mi amigo Waldo nos quedamos mirando y dijimos, la cachatilla, como dirían por ahí, ya. Vamos a la cumbre y dejamos que ellos se vayan o bajamos todos juntos. Y ahí primimos la cordura y dijimos, no, bajemos todos juntos, más seguro. Y empezamos los 4 a rapelear, a descender por las cuerdas. Eso durante toda la noche, esa segunda noche que estábamos sin dormir. Y... ¿Tú sentías en ese minuto que el juicio ya no era el mismo? No era el mismo, estáis más lento. Pero estáis cansado. No sé, vos pasa en los... Te caes dormido. El Aldo me contaba que, por ejemplo, sobre los 6.500, 7.000, empezás a tomar decisiones como los niños. O sea, como que te falta el oxígeno, está ahí... Sí, pero es que ahí hay una diferencia. Ahí está la hipoxia, la altura. Okay. Acá no tenemos altura, entonces acá es puro cansancio. La hipoxia es maldita, yo creo que te da más esa sensación de que del juicio te lo altera. Hay gente que se maneja mejor que otros. ¿Cómo? O el clásico mito de decir que la gente que maneja con sueño es más peligrosa que la gente que maneja con trago. Probablemente. El que está con sueño se queda dormido y se va contra la... Claro, va a bajar la velocidad, no va rápido, pero no sé cuál de los dos será más peligroso. Claro. Igual los dos son peligrosos. Dejémoslo a los Mythbusters. Los dos son peligrosos. Pero con la altura pasa algo que se da, que la gente hace algo o y la mente le engaña y cree que lo hizo, pero no lo hizo. En el fondo es fácil. Llegan al lugar, se enganchan con la cuerda para firmarse, para autoasegurarse, para estar seguro. Nunca hiciste. Y nunca lo hicieron. Y se cuelgan para atrás pensando que ya lo hicieron y se fueron para abajo. Eso pasa. Porque en el fondo les cambia la percepción de la mente realidad. Le funciona lento. Como que pensaron en hacerlo, pero nunca eso se transformó en una acción. Y lo dieron como que lo habían hecho. Eso es lo que habitualmente ese es el fenómeno. Y otros que de repente les da euforia y cuestiones, pero acá lo que yo hago en esta cuestión es más baja altura, no pasa eso. Aquí era solo cansancio. Pero el cansancio influye porque esto no hay decisiones malas y además tenéis menos reserva de energía si te pasa algo. Por ejemplo, en la bajada de ese cerro ahí se nos engancharon 2 cuerdas. O sea, tú bajas y después tienes que tirar las cuerdas para recuperarla y la cuerda cae. Y tú la agarras de nuevo y la vuelves a pasar por un sistema de seguridad, clavo, las cosas, y pues sigues bajando y nunca no las pierdes. Pero por la roca y se enganchan y hay cosas entre medio, obstáculos, se enganchan. Cuando se enganchan uno las tira y trata de sacarla. A veces si está cerca puedes subir de nuevo escalando y sacarla, pero también es más peligroso. Aquí perdimos 2 cuerdas, tuvimos que cortarlas nomás, darlas por perdidas y bajar. O sea, si no nos hubiéramos juntado como cordadas, no sé cómo habríamos bajado. Habría estado más complicada la baja. ¿Qué así? Ahí tenía un muy buen punto. ¿Qué pasa cuando te empezás a quedar sin cuerda? Bueno, por ejemplo, 2 años después, escalando la Torre Central del Paine, hay una ruta con otro amigo, pasó que una cuerda no la empezamos a recuperar, se cambió el clima y al día siguiente estaba tormenta, entonces había que bajar y empezamos a recuperar la cuerda no baja. Ya, ¿qué hacemos? Por suerte teníamos las 2 cuerdas, entonces estaban las 2 abajo. Entonces no basta con amarrar una, queda la otra firme. Pero había que subir la cuerda. Entonces ahí le hacíamos el cachipún de la muerte. ¿Quién pierde el cachipún de la muerte? Cachipún de la muerte. Ya, cachipún, ya perdí. Entonces me toca a mí subir y a buscar la cuestión. Y ahí empecé con las cuerdas, uno va subiendo con unos aparatos, vas enganchando, va subiendo, pero esta cuerda está libre. Como hay viento, el viento me empezaba a tirar para el lado. Así, y donde esta ruta va justo acá, y entonces te empezaba a tirar a la cara y ahí se ve un precipicio de 1000 metros para abajo. No era nada grato subir esa cuestión. Hasta que llegué arriba y vi que la cuerda simplemente era un nudo que se había metido en una grieta y no dejaba pasar. Por el peso de la cuerda es imposible, no pasaba. Entonces saqué el nudo, lo corrí un poco más para abajo y bajé de nuevo y ahí salió más fácil. Así tenés que solucionarlo. ¿Qué tan fuerte es el viento que te puede llegar a pegar ahí arriba? No, 100 por hora, fácil. Como para que la gente que nunca ha estado a esa altura, ¿cómo se siente? ¿Se siente como que te está tirando un auto? Se siente como que te estén pegando, así como una capotera en la espalda. Y tú estás apoyado contra la muralla y te está empujando. Y cero control, o sea, totalmente... Claro, y esperáis que baje un poquitito y así una maniobra. Y después baja un poquitito y así una maniobra.
no es... Y si estáis con una cuerda, la cuerda se va para arriba. O sea, si el viento va para arriba, la cuerda sale para arriba. Tú la tiráis para abajo y la cuerda se va para arriba. Una cuerda que pesa 3, 4 kilos, sale para abajo. No sale para arriba. O sea, no es grato. No es grato. Por eso uno trata de evitar ese lugar ahí. O si ve que viene mal tiempo, arranquemos. Campo Hielo Sur, cuando cruzamos, por ejemplo, nos pasó varias veces que venían unas tormentas de viento. Esto es plano, pero aún así el viento. No, te llega. Y se escucha igual que un tren. Y se va el tren. Y yo miraba para atrás y estábamos los 4 botados en el suelo. Con los trineos dados vueltas, los trineos pesaban 100 kilos, dados vueltas, todo, como que hubiera pasado un palitroque, así no. Pasó una chuza. Una chuza y nos botó a todos. O sea, ya, pero antes de llegar a los campos de hielo, que es interesante esa expedición. Cuando volvieron del Fitzroy, tú dijiste, bueno, necesitamos un desafío nuevo. Porque lo que me di cuenta en tu historia como escalador, se puede decir, es que siempre fuiste a buscar cosas muy difíciles o cosas que no se han hecho. Ese es mi enfoque un poquito. Hay gente, por ejemplo, que hace montaña y repite las mismas cosas. No sé, por el otro día vi un gallo que tenía un récord maravilloso en el rendimiento deportivo en el plomo, pero y decía, lo habían subido 64 veces. Yo, qué horror, 64 veces. El mismo cerro. Claro, como los Sherpas que suben 1000 veces el Everest. Te creo si estuvierais trabajando, que cada tú es tu pega, pero si te gusta... Habiendo una cordillera que tenemos gigante. Entonces, no infinita. Entonces, búscate otro cerro, cambia paisaje. Ese es mi enfoque. O sea, buscar algún cerro distinto, nuevo, subir uno allá, lo subí, una zona, conocí esa zona, aprendí. Oye, entretenido, ahora vamos a conocer otra zona y ahí van apareciendo. Y lo entretenido que llegar a esa zona, no sé, en Aysén, por ejemplo, que me gusta mucho, y conozco un valle, subo tal cerro y de repente miro para allá. Oye, ¿qué será ese que está lejos allá? Y hoy no se sabe, el nombre no, se llama tal cual, y tiene ascensión, no sabemos, hay que empezar a averiguar. Y eso como que te hace, y entonces después lo subo, y ahí yo miro para el que está al otro lado, y dice, si ya lo subí, ahora vamos a ir al siguiente. Como que, pero en el fondo siempre como que ir cambiando un poquito y de explorarle el acceso. O sea, a veces lo más difícil es llegar al cerro. Sobre todo en Aysén, en algunas expediciones tenés que meterte por los ríos, el bosque. El cerro casi es como una excusa. El llegar al cerro es lo más difícil. Es la logística. La logística por el río, por los bosques, macheteando, hasta que al final aparecía el cerro. Y el cerro es una ascensión sencilla. El cerro es lo menos difícil. Lo más difícil es llegar al lugar. Y en esa lógica, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer la pared sur del Morado? Que yo he visto el Morado y el Morado es un cerro precioso. Bueno, que queda aquí en los Andes Central. Sí, tú ahí me contaste que tenés tu refugio ahí en el Baño Morales, lo veía ahí directo. Es por eso, porque uno pasa y lo ve. Pero es parado y es gigante. No, es una pared que intimida, negra, oscura. Es como el Castillo Mórtor, así. Es el Eiger chileno, le decíamos. El Eiger, la pared del Eiger, que es tan famosa en Europa por todos sus muchos accidentes y cuestiones, como que tiene un aura de medio macabro. El Morado un poquito así, una cuestión negra, grande y gigante. Era porque el desafío como de pasar a, no sé, a las grandes ligas o madurar como montañismo. Tú veis la lista de quién ha subido el Morado, han sido los mejores escaladores que ha tenido las generaciones. Yeah. Eso es lo que separa un poco, podría decirse de alguna manera. Ahora alguien podría opinar distinto, quizás hay cerros más difíciles hoy día. Ni una posibilidad de hacerlo invernal. Se hizo, ya se subió, creo que en invierno. Creo que lo subió en invierno, sí. Pero no, yo en ese minuto estábamos pensando en verano, todavía no estábamos pasando para ese nivel. Yeah. Después tuve ganas de volver en invierno, pero al final no se dieron las cuestiones. Pero una pared intimidante, histórica, pues se subió en el año 60. ¿Es granito el mix de la...? No, es roca mala chilena, Okay. roca mala, bien mala. O sea, es difícil, es peligroso. Caen piedras, sí, nos cayeron piedras, estábamos en un anclaje, de repente ahí me pasó un par de cosas así como curiosas, está en un anclaje, está todo bien, ahí está ahí amarrado la roca, vaya a asegurar a tu compañero, y algo no me gustó este lugar, no sé, y te corrí y cae la piedra de arriba. Sexto sentido, tengo idea, pero de repente... chuta. A diferencia de lo que estáis hablando en Aysén, el acceso al Morado no es tan difícil, po. No, Parque Nacional, derecho para adentro. Sí, hoy día quizás está más difícil porque los CONAF cada vez ponen más problemas, pero pero el acceso es fácil. Caminando en el día llegáis al cerro. O sea, no hay ninguna cosa más. Pero la dificultad yace en primero la calidad de la roca. La calidad de la roca es una pared larga, vertical, bien con varios pasos técnicos. ¿4.000 y tanto? Pues, tiene un poquito de altura, 4.000 y tanto. Y además esa época cuando nosotros quisimos hacerlo en el día. O sea, todos los intentos, las ascensiones previas han sido como en 2 o 3 días. Nosotros quisimos, hagámoslo en el día. Pum.
De hecho, lo subimos en el día, llegamos a la cumbre y nos echamos a dormir en la cumbre ahí con nada. Si no llevamos ropa, no llevamos a dormir, ni nada. Me acuerdo que puse las polainas, me metía dentro de la mochila, lo que pudiera, y ahí dormimos. Sin colchoneta, sin nada. Y al otro día bajamos, y llegamos al abajo, al Valle Morado, está la laguna, y hay un grupo de montaña de otro grupo. Y nos preguntaban de dónde veníamos. No, del Morado lo subimos ayer y no nos creían. O sea, lo que me estoy preguntando yo es cómo te moriste de frío. Mi compañero se enojó. Que no. ¿Cómo? Lo que estaba pensando era cómo te moriste de frío pasando la noche ahí. No, en verano podéis pasarla. Igual tenía un poco de ropa, un polar, cosas así, pero no. Yeah. Pero tampoco no teníamos parque pluma. No, en esa época no usábamos todavía, no teníamos, no eran muy pesadas las que habían y no está el mercado hoy día que vas y te compras ahí una alita, una rica parquita de pluma, no sé, la marca que sea. No había. Esas cuestiones eran unas cuestiones gigantes o polerones. Y ahí cuando volvieron de la expedición del Morado, ¿Ya? ¿Tú dijiste, ya, vamos a hacer campo hielo? No, es que eso se dio... Yo estaba estudiando medicina en la Universidad de Chile, eso estaba, creo que era como sexto año, y me llegó un telefonazo de un montañismo antiguo, Sergio Kunzmann, que falleció hace algunos años, y me preguntó, oye, hay unos alemanes que quieren ir a Campo Hielo Sur, quieren hacer una travesía, y andan buscando algún chileno para invitar. Yo, chuta, qué buen entretenido, pero yo estoy estudiando, ¿y en qué fecha? No, van a venir ahora en septiembre. ¿Y quién viene? No, ¿quién es el que está a cargo? Ahí me contaron, no, el que está a cargo es Arvid Fuchs, que es un explorador alemán. Yo lo conocía de nombre. También. Yo lo conocía de nombre. ¿Ah? Es podcaster, hace videos. Sí, es muy entretenido. Entró a esa cuestión hace poco. Y le ha ido muy bien porque a la gente les gusta. Y este gallo era un marino, un navegante, tiene un velero precioso del año 35, un cúter, venía con este barco después de haber cruzado el paso del noroeste por el Ártico y años atrás había cruzado la Antártica en esquí con Messner, con Reinhold Messner, uno de los montañistas más famosos del mundo. Después el mismo año hizo el Polo Norte. O sea, yo lo conocía de nombre porque leí un libro y sabía quién era. Todavía en esa época, 95, no había mucho internet como para que me llegaran en revistas y cosas así. Pero ya era una leyenda en la bibliografía. Era una leyenda dentro de la exploración porque yo soy curioso, yo lo leía, así yo creo que mucha gente ni lo conocía, pero yo me encontré las cuestiones y lo busqué. Entonces ahí como que me quedó picando el bichito y me dio las ganas y de repente, y congelé medicina. ¿Qué te dijo tu familia? Mira, mi mamá, mi papá no estaba para nada a gusto, que no vaya a estudiar, vaya a terminar la carrera, no la vaya a terminar nunca, la típica, pues, fracasado, no sé qué cosa. Pero yo le dije, no, si cuando vuelvas pues lo voy a volver a terminar y nada, pues le dije, además, bueno, hoy día, no sé, pues 30 años después, eso fue una oportunidad maravillosa. Y las oportunidades se dan una pura vez nomás en la vida. Eso no hay que esperar que vuelva de nuevo. Eso es algo que uno tiene que aprender. Realmente son oportunidades por eso, porque ocurren justo en ese instante. Y tenéis que tomar la decisión. Y la verdad que terminé medicina el año siguiente y hoy día con mis colegas no tengo ni una diferencia nomás. En el fondo salí un año después. No cambia nada. Oye, ¿y cómo ahora, fue la diferencia fue que yo aprendí con este gallo, todo el tema de las exploraciones polares. Después aprendí a navegar y de ahí eso fue el 95. Ahora, 2025, yo el año pasado fui a navegar de nuevo con él a Noruega. Yo he navegado 8 o 9 veces en ese barco. Soy parte de la tripulación de ese barco y ahí como que aprendí el tema de la navegación tradicional y como que me entró el bichito de los botes y después me metí a construir botes. O sea, aparte de que aprendí mejor el inglés, no sé, pues, en el fondo esa pequeña invitación sencilla me dio herramientas para otras cosas. Y el acceso a esta amistad que tenéis con el Arvid, que en el fondo te vaya a navegar a Noruega y vacía el polo en su barco. En su barco y nos llevamos, él tiene muchos más años que yo, 70 y tantos, pero... ¿Y es navegador? ¿Cómo se dice navegador polar? Pues claro, es marinero. Pero él se dedica al Ártico. Eso, y la Antártica, vino a la Antártica también 2 veces, en las 2 me embarqué también. Ahora está dedicado al tema ambiental, estudiando los microplásticos. Se pasó de hecho, el encargado entre la ONU del mar de Alemania, o sea, tiene un cargo bien importante en la parte ambiental. Tiene un rol político hoy día ahí en ese pequeño Jacques Cousteau. Los que alguna vez vimos Jacques Cousteau cuando éramos chicos, era como una especie así. Oye, y volvamos a la expedición de Campo Hielo Sur. Entonces, ya, telefonazo, oye, ¿va y no va?
Participé, me embarqué, congelé medicina y me fui a esta cuestión. Lo esperé en Valparaíso, llegó... ¿La planificación no la hiciste tú? No, yo era como miembro chileno de uno de los grupos. Mi objetivo era averiguar todo lo posible de Campoyelo, porque yo no sabía nada y ellos no sabían nada. Sabían que no se había cruzado, que habían habido varios intentos de cruzarlo y querían cruzarlo. Y yo conseguí los mapas, en esa época no estaban los mapas, no existían, los mapas todavía oficiales no se habían fabricado. Me conseguí imágenes satelitales, no existía el Google Earth ni nada de esas imágenes, sino que eran fotos satelitales que eran una resolución bastante más mala, pero con eso se podía interpretar la ruta. Me entrevisté con gente que conocía, que había ido y averigüé. Entonces al final llegaron ellos, partimos navegando desde Valparaíso, primera vez que me embarcaba en un barco. Yo ridículo le pregunté, este es un barco de 30 toneladas. Cuando se navega hay que ponerse en la borda así inclinado para que el barco no se incline tanto. Y me quedaron mirando, se cagaron de la risa. En un barco no se hace eso. Es un barco, es un velero de competición, pero tú andas ahí en la borda inclinado para contrapesarlo. Esta cuestión es un cachalote, no se puede. Pero yo no había navegado nunca. Como que la gente cache las dimensiones del barco. ¿De qué estamos hablando? 14 metros de largo, 4 metros de ancho, 30 toneladas. Pero es un barco chico. Pero igual se mueve. Sí, pues se mueve. Y un barco madera, roble sobre roble, forrado en metal para el hielo, puede romper un poquito de hielo. O sea, un barco. Venía pasando el paso del noroeste, se había hecho la parte del Ártico por arriba. Pero muy bonito el barco, porque es un vela cangreja, como las lanchones chilotes. Como que me hagan la idea, el tipo lanchón chilote, pero estéticamente muy bonito, un cúter. Y ahí llegamos navegando hasta Chacabuco, ahí nos agarró una tormenta horrible, que todavía se acuerdan. Puerto Chacabuco. Sí, ahí nos agarraron 80 nudos de viento, esos son como 150 kilómetros. Ahí tenéis que recoger la vela y... No podíamos usar vela, ya hemos fondeado y era un viento horrible, que se quedaron sorprendidos, todavía se acuerdan. ¿Por qué en el Ártico no pega así? No, hay tormenta y cuestiones así, pero nunca le había tocado un viento tan fuerte como ese. Todavía yo le digo Chacabuco, y se cagan de la risa, todavía se acuerdan. Todavía les quedó como en la cabeza. Y ahí, bueno, después llegamos hasta el Jorgemón, el Tortel, Jorgemón, ahí entramos al campo hielo, a la parte cabecera, al laboratorio norte, ahí lo ayudé a subir el material. Después me embarqué, ellos siguieron con otro grupo cruzando el campo hielo, yo me fui a la mitad del campo del campo hielo, donde hay un sector que es muy difícil, que es la falla Reicher, que es como un corte geológico, y ahí no se había explorado, nunca se había cruzado. A ver, había que identificar esa cuestión. Tratemos de describir el campo hielo sur. Es una masa de hielo. Es un glaciar, claro, que tiene muchos brazos, pero el conjunto adentro está todo unificado, entonces es una gran plataforma de hielo, de nieve. Uno dice hielo, pero en realidad, claro, abajo hay hielo. Arriba es nieve. ¿Cuánta profundidad tendrá la nieve? 1500 metros en algunos lugares. Sí, ¿Solo nieve? Sí. ¿Antes del hielo? No, 1500 metros espesor, claro. En la nieve debe ser los primeros 15, 20 metros menos y después empieza a hielo, pues se va comprimiendo. Es gigantesco. Sí, gigante, son 13.000 kilómetros cuadrados. Ya, y se le puede entrar por el Grey. Tiene varios accesos. ¿Por dónde? Varios accesos, varios valles, el Grey en el Pine, el Tyndall, tiene varios accesos. Pero nosotros entramos por el norte, que es por el glaciar Jorgemón, porque la idea era como cruzarlo en el sentido longitudinal. Porque tiene esa orientación, de norte a sur. Es largo, entonces si uno va a hacer una travesía, habían hecho ya varias transversales de un lado al otro, pero eran más cortas. Si quería hacer una continua de recorrerlo entero, tenéis que ir de norte a sur o de sur a norte. Que es caminarlo casi que en plano, pero por la mitad. Claro, por la mitad. Y a lo largo, en el eje mayor. Y esos son 400 kilómetros más o menos. Más o menos de largo. No es tanto. Arvid, cuando fue a la Antártica un mes y cruzó la Antártica de un lado al otro, en el 92, fueron 2.800 kilómetros. Para. ¿Cruzó la Antártica a pie? A pie, con esquí. Sí, pues. Esa fue una expedición famosa, el National Geographic y todo el cuento. Y ya en trineo, vela, esquí, todo el cuento. Fue el último año que se permitieron travesías con perros en la Antártica. Después ya se desaparecieron, se prohibieron. Y esta travesía que fue famosa fue de un lado al otro, digamos, pasando por el polo, no por el eje mayor de la Antártica, sino que un eje como más transversal, pero coincidían con 2.800 kilómetros. Y se demoró 92 días, ¿sí? Eso es más o menos. Y esas la han vuelto a hacer varias veces y se han hecho. Y hay récord y hay unos que hacen más rápido, más lento. Todo eso. Hoy día eso se puede hacer. Campo hielo son comparativamente chiquititos, 400 kilómetros. Ya, pero igual no dejan seco. Pero el clima es muy malo. El clima es la diferencia. Es horrible. Entonces... Pero espérate, ¿a ti te dejaron por la entrada norte? Claro. ¿Y ellos se fueron solos por otro lado? Claro, o sea, llegamos al barco a la entrada norte y de ahí ellos fueron avanzando hacia el sur por el hielo ya. Y mientras tanto yo bajé en el barco más rápido hasta llegar a un punto que se llama la falla Reicher para explorarla, porque ellos iban a llegar en un minuto
y teníamos que tenerle la ruta más o menos clara por dónde iban a seguir hacia el sur, porque no se había cruzado nunca. Había llegado el 92, un año antes, 2 años antes, 92, había intentado un grupo español y llegó hasta ahí, no pudieron cruzar y pidieron helicóptero y pasaron para el otro lado en helicóptero. Entonces esa como trampa nosotros no queríamos hacerla. Yeah. Y la idea era cruzarlo completo. Pero te fuiste solo ahí. Ahí fui con otro grupo, una chiquilla de Islandia y otro alemán, chileno alemán. Y ahí armamos el grupo. Y ahí nos metimos al hielo, exploramos la ruta, subimos varios cerros, tuvimos con justo buen tiempo, buen clima en un periodo y nos encontramos con Arvid, que llegó justo. Y él llegó con el suelero, con sus trineos, perdón, y nos juntamos. Tuvimos la mala suerte que en una carpa que yo llevé era mala, tenía problemas, o sea, no había roto entera las paradas, tuvieron mal metal, era muy malo. Y tuvimos que juntarnos los 5, porque éramos 5, en una carpa para 3. Y teníamos comida, teníamos todo, pero tuvimos que juntarnos y teóricamente al otro día íbamos a bajar este lugar, este cerro, para seguir. Y entró una tormenta y ahí estuvimos 9 días, entró la carpa con la tormenta, horrible, apretados los 5. Así, entramos ahí amigos, salimos súper amigos. No, ahí la paciencia infinita. Hasta que mejoró el clima y sabes que bajemos esta cuestión, no podemos seguir acá y empezamos a bajar. Ahora, en ese proceso, en esa época nosotros usábamos unas radios que tenía a batería, se echaron a perder. Habían 2 radios, las 2 radios se echaron a perder. Entonces nosotros llamamos, escuchábamos que ellos nos llamaban, hablaban, nos trataban a cierto horario, nos llamaban, pero no nos recibían. O sea, nosotros hablábamos y ellos no nos recibían. Entonces se empezó a preocupar, después escuchamos de que habían llamado, iba a Puerto Natal a pedir ayuda a la Armada, habían querido activar un rescate. Entonces ya estaba complicado, decía, no quiero que me rescaten, hay que bajar luego. Entonces ya empezamos a bajar. Bajamos la falla con hartas dificultades, se cayó un trineo, una grieta, lo rescatamos, bueno, al final llegamos abajo. Y ahí se supone que habríamos la idea era seguir hacia el sur para hacer el otro tercio de Campo Hielo que queda. Pero ya no estaba la energía, el tiempo, las ganas, esta situación del rescate, las radios estaban malas, decidimos salir. Y bajamos a la playa y ahí encontramos que nos habían dejado cosas y esperamos ahí a ver que cuando volví, sin saber en realidad dónde estaba el barco, ellos tampoco sabían de nosotros, hasta que al final iba a llegar el barco. Pero llegó el día antes, llegó la Armada en un Zodiac, ahí, llegó un bote. Y empezaban a gritar de lejos que nos iban a rescatar, rescue, rescue, y nos querían venir a rescatar. Y Arbe me dice, Pablo, que no rescue. No rescue. Entonces, y no sé, no rescue. Ya, pues entonces tuve que ir a hablar con los marinos y muchas gracias, pero la verdad que el capitán no desea ser rescatado. ¿Dónde está el barco del capitán? No, vienen como en 2 días más, entonces lo vamos a esperar. Y se armó una pelea y una discusión en buenas maneras, pero nos quería rescatar. Sí. Ya, pero nosotros no, estamos bien, tenemos carpa, tenemos comida, 2 días más viene el barco, no tiene sentido, le decía. Eso te quería preguntar. Me imagino una persona en este minuto pensando, y al Pablo está en la mirada del Campo Hielo Sur. Bueno, ¿qué comen? ¿Cómo planificar la comida? ¿Qué comen? ¿Y cómo se lo comen? No, eso es fácil hoy día. Es con todos estos productos prefabricados, se usan cocinillas, tú con eso calentáis el agua, derretís la nieve, ahí sacáis agua, calentáis la comida y mucha comida liofilizada, que son unos deshidratados especiales que duran muchos años. Estos paquetes que vienen, le saca todo el agua a la estructura del alimento y tú cuando le metas agua hirviendo se rehidrata de nuevo y como que tiene el mismo sabor, olor. Es como una pasta, ¿no? Estéticamente no es muy bonito, pero es una comida nutritiva y con eso nos alimentamos bien. Cerráis los ojos, abrís la boca y estáis comiendo lasaña, pero lasaña pasar por la juguera, pero es lasaña. Con sabor a lasaña, con olor a lasaña, pero pasar por la juguera, si no son así los piezas grandes. Yeah. Y eso más mezclado con pemmican, donde tú comías mucho, que es como una grasa con tocino, unas comidas que traía este gallo de Europa. Y los otros típicos chocolates, sopa, jugo, no es nada tan específico, digamos. Yeah. Lo más que cambia un poco es la comida liofilizada, que esa te da las proteínas y es con el plato rico del día. Ahora uno trata de comer harto, 2.000, 3.000 calorías diarias o a veces más. Como pasó en todas estas situaciones en que tuvimos que esperar más días, no sabíamos cuándo íbamos a sacar, uno empieza a racionar comida y parte la comida en la mitad y come menos y pasa hambre. Se me ha tocado varias veces estar ahí dividiendo la comida y al final salir flaquito del viaje. Eso es lo positivo de los viajes, salir flaco.
Pero teníamos comida. Ya, ¿y qué pasó con... ¿Llegó Arber? Bueno, llegó Arber, nos encontramos, bajamos y bueno, llegaron después los marinos y el marino se fue enojado, pero se le agradece mucho. Pero después llegó el barco. Y el barco nos sacó y llegamos a Puerto Natalia y fuimos a hablar con los marinos y todo bien. Pero de ahí me quedó, bueno, hicimos esta travesía. En final, Arber logró cruzar 2/3 Campo Hielo, pero no entero. Entonces, y a mí me abrió la ventana esta cuestión, la verdad, que se puede hacer. Y ahí al año siguiente terminé medicina, trabajé un poco, digamos, y empecé a planificar ir de nuevo. ¿Ya? Y ahí me encontré con otro amigo, Rodrigo Fica, y después apareció otro amigo más. Entre paréntesis, Rodrigo Fica, no me acuerdo quién me dijo, uno de los mejores escritores en montañismo de Chile. Es que ha escrito como 4 libros. Sí. Y el primero que hizo fue de este viaje, Bajo la marca de la ira, que se llama su libro. Ya, tremendo. Sí, muy entretenido el libro. Y bueno, con él armamos el equipo y teníamos, como que compartimos, yo le metí la idea, oiga, crucemos Campo Hielo. Yo siempre quise cuando chico, miraba los mapas, me habría gustado estar ahí. Ya, pues, crucémoslo, si se puede. Yo estuve con el alemán, aprendí, es posible, nosotros no somos más malos que ellos, perfectamente podemos hacerlo. Tenemos menos plata nomás, pero podemos hacerlo perfectamente igual. Y así pues empezamos, construimos los chilenos nosotros. ¿Qué tan difícil es financiarse una de estas expediciones? Bueno, ahí empezó el tema del financiamiento. ¿Cómo conseguimos plata? Entonces yo empecé a mandar en esa época fax. No había ni email. Pero, ¿para buscar auspicio o para que alguien financiara? Para buscar auspicio. Mira, primero me acerqué, creo que a Sergio Nuño. Traté de vender la historia de hacer un documental de Sergio Nuño cruzando Campo Hielo. Creo que el Aldo también hizo así con el K2, pues como que la idea para que te financiaran era hacer documentales. Claro, esa era como en esa época antigua, no había en las redes sociales. Quizás, sí. Bueno, él me dijo que no tenía plata, no le daba la plata, porque según él cada capítulo le tenía muy poquita plata, entonces no le daba para pagar lo que valía la expedición. Que en esa época valía, no sé si 12 o 13 millones de pesos. ¿Completa? Sí. Ya todo. Sí, es plata hoy día, pero estamos hablando de hace como 20 y tantos años atrás. Y yo estaba recién había terminado medicina, no había para pagar esa cuestión. Pero teníamos que financiarlo de alguna manera. ¿Ya? Y entonces Sergio Nuño me dijo, sí, deja pensarlo, déjame verlo, y al final me dijo que no. Pero en ese proceso yo mandé no sé cuántos fax a empresas que busqué por el directorio nomás, y pidiéndole auspicio para esta expedición en la que íbamos a hacer un documental de Sergio Nuño. Sin haber tenido el documental en la mano. Y después que me dijo que no lo íbamos a hacer, no lo tenía nomás. Pero yo pedía auspicio para hacer un documental que supuestamente teníamos. Pero ¿cómo no vaya a hacer? Bueno, tenemos que conseguirnos una tele. Tenemos que conseguirnos una tele. Y ahí por suerte conseguí a través de Magallanes Televisión de Canal 7. Se engancharon por allá y me contactaron con TVN y fui a hablar con TVN y le mostré esta historia y se entusiasmaron. Me dijeron, ya, bien. ¿Y qué necesitáis? Cámara. Necesito más, 2 cámaras. Pero no te dijeron. Y pusieron un productor, y pusieron un director, y pusieron más cosas. Ya, y como que se empezaron a entusiasmar de a poco. Ya en ese minuto yo ya tenía un auspiciador que era Cruz del Sur. ¿Pero tenían que mandar un gallo de TVN? Bueno, ¿O tú decías, no, pásenos las cámaras? Al principio le explicábamos que eran las cámaras para nosotros la íbamos a usar. No, es que queríamos mandar un camarógrafo. Un técnico, claro. Y el camarógrafo lo más que quería era ir. ¿Por qué? ¿Por qué quería ir? No, son 3 meses de viático. Estaba feliz el otro gallo. Yo le explicaba, no te podís meter al hielo, no te puedo meter, te vayas a morir. Si tú no estás entrenado, no podís. No es para ti. No podís. No, pero yo voy. Y al final ahí llegamos a un acuerdo. El camarógrafo fue con nosotros en el barco, la Armada. A todo eso no tenía el barco. Conseguimos el barco a través me contacté con el senador Antonio Horvath, que él es de la Daisen, me falleció hace unos años. Y él tenía mucho el enfoque de hacer caminos por ahí, por Patagonia, por los campos, por los fiordos, y conectar Chile. Era una época que igual estaba como medio en boga el tema del limítrofe, el 96. Entonces se hablaba harto, Campo Hielo y bla, 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 bla. Entonces como que fue más fácil un poquito quizás por eso. Como que era como hacer patria. Digamos. Claro, estaba como hacer patria y todo eso. Hoy día no quieren ni saber de eso, no quieren ni meterse en problemas con Argentina. Pero entonces la Armada se puso con una patrullera que no iba a dejar y no iba a ir a buscar. Tenemos a TVN. TVN está arriba. Claro, Cruz del Sur está arriba. Cruz del Sur que nos puso plata. Y unos seguros, por si acaso, pero puso plata. ¿Ya? Para comprar la comida, los equipos, la ropa. Y después tenemos la Armada. ¿Sí? Por eso estábamos armando. Y empezamos a encargar equipo con catálogo. Tampoco había internet. Le mandé toda la comida a un amigo que estaba en Nueva York. Me dice, ya, mándamela para acá. Oye, pero mandártela, me dijo, son cajas y cajas y cajas, no, son 3 meses para 3 personas. Eso cuesta $800. Chuta. ¿El envío? Sí, solamente el envío. Ya.
¿Y cuánto era un pasaje? En esa época eran como $700. Entonces voy a buscarlo yo. Pues. Ya, pues fui para allá, estuve una semana en la casa de él ahí, y después llené las maletas. Recuerda que las aerolíneas gringas te dejaban 3 maletas y ahí me traje toda la comida. O sea, al final, yo hice el delivery. Bueno. Fui a Nueva York a traer comida. Y de bueno, ahí armado y partimos. Y entramos a la cuestión, nos llegó la armada, fue entretenido. Tuvimos como 10 días ahí recorriendo los fiordos por los lados. Entre que entramos a un lugar, dejamos comida justo en la falla, y después nos dejaron en la parte norte para hacer la travesía. Y ahí cruzamos de un lado hacia el otro. Eso fue el 96. En la mitad de esa expedición tuvimos problemas. Uno de los colegas, de los compañeros, no aguantó más. O sea, el estrés mental, el esfuerzo, el susto, el gallo le faltaba probablemente madurez, no tengo idea, no resistió. En el sentido de no resistió, no quiero seguir más, llorando, destrozado. Pero en la mitad del hielo. En la mitad del hielo. ¿Y qué hacía ahí? Y todavía nos quedan 10 días para salir. Entonces le dije, ya está bien, vamos a llegar a la falla donde sabemos que conocemos, ahí está el depósito, vamos a llamar a la Armada y van a venir a buscar. Pero esos 10 días tenéis que seguir con nosotros. Pero en esa falla llegaban en el helicóptero. No, llegamos a pie, siempre. No, pero me refiero a en ese punto, cuando le dijiste que tenéis que seguir 10 días con nosotros, cuando veía el rescate, no es como que... Es que no había opción de un rescate que llegara al hielo a sacarnos. O sea, era un barco que tenía que venir a sacarnos. Nosotros teníamos que salir del hielo. Ya, perfecto. Tenía que salir del hielo. El helicóptero en ese minuto no se nos cruzó por la mente el helicóptero que iba a ir a aterrizar en el hielo. Porque el clima es muy malo y puede que el helicóptero esté un mes esperando a poder aterrizar con las condiciones. Sí, o sea, tenés que salir por tus medios. ¿Y cómo lo hiciste con...? Tuvo que aguantar nomás, tuvo que aguantar ahí, lo tratamos de animar, harto, cuidarlo, porque que no hiciera cosas, pues no estaba muy bien. Y al final llegamos a la cuestión y salimos, y ahí yo di por terminar la expedición, porque en realidad, con harto dolor ahí tampoco no nos daba la logística para 2 hacer lo que estábamos haciendo, que era para 3. Era mucha pega seguir hacia el sur. Así que la terminamos y se nos acabó, volvimos, derrotados se podría decir en el fondo, pero bien. ¿Pero la completaron? Po. No, pues hicimos 2 tercios. Hicimos el mismo recorrido de Herbert, 2 tercios. Entonces, no la hemos hecho entera, no hemos hecho los 400 kilómetros. Entonces ahí volví a trabajar de nuevo un poquito y dijimos, ¿qué hacemos? Hay que volver. Tercer intento. Hay que hacerlo de nuevo. Con FICA también. Entonces con FICA se mantuvo. Entonces tuvimos un periodo ahí de aprendizaje, quise volver de nuevo. Entre medio me acuerdo que invité a Herbert de nuevo, le dije, hoy voy a intentarlo de nuevo. ¿No queréis venir para acá? Intentarlo de nuevo. Y él me dijo, no tengo. Pero me voy a Groenlandia, me dijo, así que no sé si tú querés venir a Groenlandia. Y me invitó. Entonces, en ese periodo como de descanso, me fui a Groenlandia con él. ¿Ya? Y navegué ahí como 6 meses en Groenlandia, cruzamos el hielo, en Spitsbergen, en distintas partes del Ártico, conocí todas esas cosas. Fue un viaje bien largo. La idea del barco ese era llegar a la costa este de Groenlandia, meterlo en un fiordo, que se congelara el mar, llegar el invierno, pasar el invierno y al otro verano seguir con trineos con perros recorriendo la costa de Groenlandia. Ese era el proyecto completo. Qué increíble. Precioso. Y yo estuve en la parte hasta que llegó el invierno ahí, se congeló, llegó el helicóptero y nos rescató, nos sacó. No me quise quedar todo el invierno, creo que 3 meses sin luz era horrible. No tenía paciencia para eso. De ahí volví, pero ese viaje me dio hartas herramientas como para después aplicarlo de nuevo al campo hielo. ¿Como por ejemplo cuáles? Manejo el equipo humano. Okay. El manejo del equipo humano. Eso te quería preguntar porque ahí me di cuenta que lo más complicado es ser el equipo humano. No los fierros, no los arneses, no la radio. La parte técnica, ¿no? No. La relación interpersonal de la gente. El tipo de gente que vaya. Tiene que ser gente como muy aperrada, muy estoica, que tenga el objetivo claro, que no sea gente que anda blufeando, mostrando, exhibiéndose, porque ese gallo no te va a servir. A las 3 semanas se va a aburrir y no va a querer irse. Que sea una personalidad quizás más introvertida o más tímida, pero de ese tipo. Y funcionó, pues busqué a Mauricio Rojas, un abogado que trae se calza perfecto en el perfil, hay un gallo muy callado, tranquilo, y el José Pedro Montt, que... Había uno que le decían el estoico. El Pedro Montt era el estoico. ¿Cómo estáis, mono? El mono le decía, mono mojado, congelado, 6 horas en una rapel congelado en la pared esperando ahí, no podía ni moverse para calentarse. ¿Cómo estáis, mono? Estupendo. Y yo, pero mono, no, estupendo. Entonces, nunca lloró nada, nunca reclamó nada. Lo mandábamos afuera a poner la antena, de repente, y todo salía todo como nevado. ¿Cómo está, mono? ¿Cómo está afuera? La tormenta. ¡Ah! Estupendo.
O sea, el mundo se podía estar acabando, él destruido y está estupendo. Bueno, son esos como buenos operados de los nervios, así que no le afecta nada. Entonces, también igual se le hacía difícil, también, o sea, todos nos costaba, pero tenía el objetivo como más allá, lo tenían clarito. Entonces, estas cosas intermedias de dificultad o de molestia eran un detalle, había que pasarlo y seguir más adelante. Ahí quiero entrar un poco, Pablo, como mentalmente, ¿qué es lo que te cambia o qué es lo que te afecta en estas expediciones duras y sobre todo en el hielo? Te afecta, ¿qué te afecte? Te va quitando cosas de la civilización, te va poniendo un poquito salvaje, un poquito más brutito. Las cosas más importantes son las cosas vitales, alimentarse, comer, bla, bla. En el fondo como que toda esa otra cosa de la civilización va desapareciendo. Por eso que las relaciones interpersonales son difíciles, porque en la montaña desaparecen un poquito estas caretas de la gente. El gallo que es simpático, se le acaba, deja de ser simpático, porque eso no es verdad, no es él. Es el show que proyecta, pero no es él. En la montaña, cuando ya hay 20 días agotados, empieza a aparecer el que es de verdad. Si es que es egoísta, no es egoísta, todas las cosas. Y además los detalles de otras personas te empiezan a irritar. Me irrita que este gallo chupetea la cuchara un rato. O sea, estáis con los sentidos tan agudos que todo afecta. Sí, todo afecta. Entonces tenéis que aprender también, es parte de uno, eso dejarlo y no darle importancia a eso. Y no tirarle la bronca por eso, porque no tiene sentido. Tú también haces cosas que a él le molestan, entonces como que dejar ser. O sea, es una cosa así. Éramos como 4, pero los 4 no estábamos tan cerca que teníamos que nos conocíamos y aguantábamos. Eso es como lo más difícil de las expediciones, ¿eh? El grupo humano que se afiate, que logre esa cuestión. Ahora, cuando son prolongadas y pasa harto tiempo, 30, 40 días, tú pasas en un estado medio animalesco, digamos, en el sentido de que es más bruto, no sé, te va a ir como desensibilizando un poquito. Pero es entretenido. Y después volví, yo lo he hecho tantas veces, tantos viajes, y al día siguiente yo puedo estar trabajando en la consulta. Como que atendiendo cercanamente a los pacientes. Claro, atendiendo pacientes, como normal, digo. Y el día antes era el oso polar. Estaba ahí en el cerro, ahí, cochino entero. Me queda una uña media negra todavía, pero en el fondo, como que la reentrada que le llaman, yo la hago ya bien rápido, estoy yo acostumbrado, no me afecta mucho. Pero... Bueno, ¿y cómo fue la expedición ahí con estos 3 o 4 que estaban pasando? 4, bien, o sea, fue dura, fueron 98 días. Nosotros no pensábamos que iba a ser tal. 98 días. 98 días. Nos duramos 45, algo así días la primera parte. O sea, fuera de salvaje. Llegamos a la falla, cruzamos la falla por primera vez, bajamos el Bravo Norte, después cruzamos al otro lado. En el cruce tuvimos una agarró una tormenta en un cerro alto, 2000 y tantos metros de altura, que son muy altos en la Patagonia. Está expuesto a mucho viento y nos tuvimos que meter para refugiarnos en una cueva. Estuvimos 9 días en esa cueva hasta que despejó, ¡pah! Y nos dio un día y medio de regalo despejadísimo. Y ese día bajamos la pared al otro lado, con cuerdas, todo lo que te llevamos, una tremenda pared de 600 metros con estos trineos colgando. Eso era lo grande, más difícil de esta cuestión. Y ese era el desafío, porque no se había hecho nunca esa parte. Y ahí seguimos caminando hacia el sur hasta queríamos salir por donde termina el glaciar, que es el glaciar Balmaceda. Ahora, lo duro fue de que en ese punto, cuando estábamos en esa cueva, teníamos comida para tantos días, pero estábamos tan cargados y vino el cambio de clima, tuvimos que dejar comida detrás. O sea, no podemos llevar todo, estamos muy lentos, muy pesados, vamos a tener que dejar comida. Total, nos quedan 150 kilómetros, solo hacemos rapidito. Y dejamos comida a 15 días, nos vino después esa estadía en la cueva de 9 días, que nos quitó, dividimos la comida a la mitad, nos quitó como 4 días. O sea, cuando llegamos al otro lado de la falla, después de bajar esa pared, y quedaban los 150 por cruzar, ahí teníamos comida, yo creo, para 8 días. Una semana para comer. Entonces empezamos a dividir la comida ya no en 2, sino que en 3 días. Te duraba un paquete que era para un día, te duraba 3 días, entonces comíamos 1000 calorías, 1200. Y estar en déficit a ese nivel. Déficit que ya llevábamos para atrás, pues si llevábamos de hartos días, de hartos meses de actividad. Entonces estábamos cagados de hambre, literalmente cagados de hambre. Y ahí yo sentí lo que era el hambre, la verdadera hambre, pues. Eso que empezáis a caminar y te empieza un dolor aquí en la guata, que te quema la guata, te quema. Tenéis que bajar la frecuencia cardíaca, caminar más despacito y el dolor ahí como que va bajando. Si aumenta un poco la frecuencia cardíaca, empieza el dolor de nuevo.
Pero te ese... estabas autoconsumiendo. Claro, nos dolían las caderas, nos dolían las manos, los hombros, la colchoneta como que ya no acolchaba. Oye, estas colchonitas como que ya no acolchan, ¿no? Si es que tú no tenés grasa, güey, si perdiste la grasa. Y Fica, uno de los el Fica empezó con un patrón de comida muy malo. Porque no le dolía mucho el estómago y cuando dijo, voy a comer nomás. Cuando yo le daba la comida, se la comía entera. Y se quedaba 2 días sin comida. O sea, había una persona que era como el guardián de la comida, que era el que le repartía la ración. Tratábamos de ordenar, nunca no le pasábamos así. Que uno conoce a su gente, pues. Si no se lo comía todo. Entonces tratábamos de ordenarlo y el Fica pasaba esta cuestión que de repente se comía la comida 2 días seguidos y quedaba después sin comida. Entonces andaba ahí lento, nosotros caminábamos, llegábamos, lo esperábamos. Cuando él llegaba, nosotros ya estábamos muertos fríos, queríamos seguir. La única manera de mantener el ritmo con los esquís que está avanzando con trineo es mantener este movimiento. Entonces nos hizo complicado. Si esa situación yo la proyecto, ponte tú a lo que le pasó, no sé, Scott en la Antártica, que está botado volviendo al Polo Sur, Fica se muere. Claro. Ese es el primero que se muere. Pero por suerte esta cuestión no era tan larga y todavía cuando llegamos alcanzamos a llegar. No estábamos en ese déficit y logramos salir. Pero cuando llegamos a la playa y después llegó la Canal 7, llegó el senador Horvath, llegó la Armada, todo ahí a recibirnos con las cámaras y nos entrevistaban a Fica, le preguntaban ¿qué siente Fica? Y Fica dijo, estoy vacío. Estaba cagado de hambre, pues. Ya 4 días que no comía. ¿Y mentalmente cómo está? O sea... No, estábamos bien. Fíjate, dentro de todo mentalmente estábamos bien, ¿eh? Sí, no. Era un hambre, pero como que ya nos habíamos disociado. Eso pasa un poquito cuando tú me decís qué pasa cuando estáis tanto tiempo. Como que te disociáis un poquito. Tu cuerpo sigue avanzando y haciendo pero tú y le dolió y hace frío. Pero como que tú te disociáis un poquito. Y lo otro es que tenemos muy mala memoria. No nos acordamos de lo mal que lo pasamos al principio. ¿Te acordás de esa tormenta horrible? Sí, pero ya como que no era tanto. Y como que uno va perdiendo la... ¿Sabes lo que me dijo una vez el Aldo? Que después de que bajaron del Cado, iban como en una micro o en un bus, como de vuelta, no sé, a alguna parte de Pakistán, y no se hablaban entre ellos. Estaban como para adentro. Claro. Era como... Sí, pues uno queda como para adentro. Pero harto rato. Como espectador nomás. Harto rato, y de repente... Puede ser que estaban en España, se fueron a un bar, se curaron todo. Y ahí se relajaron. Botaron la montaña, en el fondo. Bueno, si nosotros cuando llegamos después a la Armada, a la patrullera, al barco que nos fue a buscar esto cerca de Puerto Natales, lo primero que nos llamó la atención, siéntese, asiento. Ya como, un asiento. Ya era como, uy, un asiento. Hace 3 meses que no te había sentado en una silla. Y al medio en la pared había una cuestión con mantequilla, güey. Una mantequilla, güey. Así va. Pues trajeron pan. Unos bistoques, maestro. Claro, un placer. Y ese fue un check, o sea, fue el cruce longitudinal del campo de hielo sur. El único que se ha hecho y completo, a lo largo norte-sur del campo de hielo sur. Y la expedición lejos, más fuerte, más bonita y más dura que he hecho. Sí. Eso fue el 98. De ahí todo lo que he hecho ha sido mediocre. No, bueno. Oye, y hay otra expedición. Nada puede llegar a ese punto. ¿El Grand Slam patagónico es lo mismo? Es que el Grand Slam es una idea porque parecido como los campeonatos de tenis, porque están 2 campos de hielo, está el norte y está el sur. Que el norte es más pequeño. El norte es más pequeño, pero nadie lo ha cruzado los 2 juntos. No hay ninguna persona que lo haya cruzado los 2. O sea, era repetir lo que acabáis de hacer. No. Yo después quise volver al campo de hielo norte, le insistí, busqué otros amigos. Oye, hagamos el campo de hielo norte, crucémoslo entero. No, pero es que no se entusiasma. Yo quería hacerlo porque quería tener el récord, entre comillas, el récord de haber hecho los 2. Okay. No es que los volví a hacer los 2 juntos. Okay. Ahora fuimos en invierno para darle un poco color. Ya, pero hagámoslo así más cortito, pero hagámoslo en invierno. ¿Qué es más cortito? ¿100 kilómetros? ¿200 kilómetros? Son 80 kilómetros, 120, son como 120. Son 5 semanas. Pero nos tocó un invierno helado, frío. No fue nada grato. Nunca son. Después nos tocó pedir una ventana de 8 días de sol espectacular. Y toda la parte final la hicimos esquiando con la nieve. Muy rico. ¿Temperatura así como...? Yo creo que un par de días hicieron menos 30. Helado. Salíamos a la carpa y a los 2 amigos que estaban se les rompieron las chaquetas. Los cierres. Ahí quedaron con la chaqueta en la mano. Congelados los cierres. ¿Y qué ha sido un tape? Puta, tape. Coserlo. Una casa ahí me parecía el Montgomery con unos botones. Oye, y después hay una expedición después de esa que le pusieron Packraft. Packraftagonia. Yeah. Eso fue una que hice con un amigo, vino un año después, el 2014 creo que fue. Que eran en unos botes inflables. Botes inflables. Tengo un amigo, José Mijares, que es español, pero él vive en Noruega. En
Noruega, en la parte más al norte de Noruega, en el Cabo Norte, tiene una... ¿Cómo se gesta esta expedición en bote inflable? Este gallo yo lo conocí porque me contactó por información para Campo Hielo Norte. Le pasé una foto, nos juntamos en mi casa, vino con otro amigo español, hicieron una travesía. Año 2012, por ahí de haber sido una cosa así. Ya, o sea, internet con todo. Sí, ya había todas las cuestiones. Entonces, primero lo conocí como 2008. Ahí vino una travesía, lo conocí ahí. Después, años después, intenté el Monte San Valentín, que está en el corazón del Campo Hielo Norte. Fuimos como en el 2011 con él a intentar subirlo. No pudimos subirlo, pero hicimos una travesía para el otro lado, para Laguna San Rafael. Cruzamos Campo Hielo Norte. Pues. Después lo subí años después, lo volví a subir el San Valentín. Pero él ahí lo conocí ya en una expedición. Y él entró él vive en Laponia, entonces entró ahí a usar estos packraft, que son unos botes inflables, un bote como quien tuviera un bote cabro chico de inflable, pero que son de un material muy resistente, son muy livianos y se empaquetan como el tamaño de una carpita chica. Yeah. Entonces son muy cómodos, porque tú puedes cruzar río, mar, lago, bajar y después lo desinfláis, lo guardáis en la mochila y seguís caminando. Entonces te abre una cantidad de posibilidades. Pero si te llenáis de cositas livianas, igual termináis pesado. Eso sí, pues de eso nos echábamos talla. Esto es una expedición hiperliviana. Somos súper livianos. Porque todo era súper liviano, pero al final todo pesaba 30 kilos. Todo tan liviano. Y ahí se nos ocurrió rodear Campo Hielo Norte, pero por la vertiente del Pacífico. O sea, desde Laguna San Rafael, el Istmo de Ofqui, después el glaciar San Quintín, después el fiordo Pulpo y llegar a Tortel, a dar la vuelta desde Exploradores hasta Tortel. Pero no por el lado donde van los caminos de auto, sino por el lado del mar. Ahí está el Golfo de Penas, toda esa cuestión. Y ahí fuimos en bote 30 días entre caminar y partimos desde Exploradores por el río, después cruzamos un par de sistemas de río, lago, después llegamos al Istmo de Ofqui, en la Laguna San Rafael. Ahí en la Laguna San Rafael yo me cagué susto porque iba remando para la orilla. No me digáis que se te cruzó una foca leopardo de esa... Una foca le aparece la cabeza, la foca leopardo acá al lado nadando así. Pero para que la gente se haga una idea, esa cuestión abre la boca y tiene unos dientes lleno que... de dientes, pues son peligrosos, son carnívoras. Pues. Es la única foca peligrosa ahí del Ártico, pero estas están acantonadas en Laguna San Rafael, hay como 5 o 6 que viven ahí. Les gustó el lugar y se quedaron ahí. Ah, y es una población súper reducida. Sí, pues están ahí viviendo ahí. Fácil, no tienen frío, no se les congela el mar y tienen pescado para ellos solos. Y ahí viven. Así que yo creo que si entra cualquier otra foca se la comen. Y apareció esta lecera grande y yo empecé a remar como enfermo a la orilla y me persiguió por abajo, me siguió por ahí, me seguía, de repente me empujó el bote por atrás. ¿Y qué pensáis? Y dije, esta me va a morder el bote. ¿Y me va a comer? No sé si me va a comer o me va a probar por lo menos. Al final llegué a la orilla cagado susto y ahí la foca después se devolvió y fue a molestar a mi amigo español, pero no le hizo nada. Lo empezó a seguir, le empujaba el bote, yo creo que le llamó la atención estos botes inflables. Yo creo que ya he visto, han estado puestos, porque yo pregunté después a los kayakistas, me dicen que no le hacen nada a los kayaks, pero parece que estos botes distintos, gordos así, pensó que era algo comestible, no tengo idea. Bueno, de ahí seguimos cruzando por distintos sistemas de fiordo y lago y cuestiones, y hasta que llegamos a Tortel. Pero ese viaje fue muy bonito porque... ¿Cuánto tiempo así como...? 30 días, okay. 27 días. No vimos ni una persona en 27 días. Pero este era un viaje más liviano respecto en condiciones a lo que podía hacer Campo Hielo Sur. Sí, esto no era de montaña, esto abajo, en el bosque. Es río, bosque, playa, pero la gracia es que avanzábamos todos los días paisajes distintos. Yeah. Y subíamos un río, lo explorábamos, no conocíamos nada, entonces era todo nuevo. Fuimos conectando hasta que llegamos al Fiordo Pulpo, que era el último. Fiordo Pulpo era grandote, un brazo de mar ahí, tiene varios brazos, y había que hacer un tramo de 6 kilómetros de mar para cruzar con el bote para el otro lado. Y ahí nos dio susto, porque en realidad 6 kilómetros es un tramo grande de mar. Y estos botes son buenos, pero no tienen cámara de seguridad, no es un Zodiac. Es un bote inflable, muy parecido a los que usan en la piscina los cabros chicos, pero con material más resistente. y una foca leopardo. Ahí al fondo del agua. Entonces ya nos pusimos juntos ahí, no nos separemos mucho y empezamos a remar ahí la hora y media que nos tomó. Igual con susto. Ese fue el crux, se podría decir, la cuestión más difícil del viaje, esa parte, esa cruzada. Pero de ahí bajamos, hicimos un paso montaña y llegamos a donde está el Tortel y ahí nos fueron a buscar en una lancha. Fue un viaje precioso. Yo he hecho después otros más en packraft porque es muy entretenido combinar esto de montaña, río y el bote. O sea, te da un acceso. Pues a veces bajáis del cerro en los packraft remando. Oye, Pablo, quiero pasar a una parte de la conversa que Roberto Mayor, que es un escalador amigo mío, ¿ya? Me dijo, pregúntale esto a Pablo. Vive en Puerto Ara, si no me equivoco, hoy día. ¿Ya? La diferencia entre el montañismo de exploración y el de repetición, que es un poco lo que decía ahí al principio.
¿Cómo en la vida de un montañista estas dos cosas se complementan? Curiosamente, el que va primera vez a la montaña hace montañismo exploración para él. El que tú vas al cerro por primera vez y lo ves todos con ojos nuevos y te quedáis maravillado de subir el plomo, oh, qué bonito. Bueno, ese es el montañismo exploración. Cuando vuelves de nuevo, siempre te va a pasar lo mismo. Siempre vas a encontrar lugares distintos nuevos. No vayas a estar repitiendo el mismo lugar. Entonces, esa es la gracia. Poder volver a encontrar esa maravilla de la primer viaje, de la primera experiencia que te gustó. La verdad que la sigues encontrando porque vas encontrando lugares distintos, nuevos. Ahora el lado B, el lado negativo, que es más difícil, porque en el fondo no hay información, porque si nadie ha ido, no hay información, y tenéis que tenerle harto menos miedo a fallar. En fondo, sabéis que vaya a rebotar o que te vaya a ir y no te va a ir bien, no vaya a encontrar el acceso, te vaya a rebotar. Yo he hecho ahora 2 expediciones a Campo Hielo para un cerro específico que quiero subir y he ido por 2 lados distintos y los 2 lados he fallado y no he podido subirlo. Tengo 2 meses perdidos y pretendo ir algún día otra vez de nuevo, ojalá lo pueda subir. Pues eso es. ¿Qué hiciste? No, tratamos, pero no pudimos subirlo. Ya. No, y tú, no, yo fui a subir a Concagua, lo subí 3 veces. Claro, porque es más fácil, porque está hecho, la ruta está conocida. Sí, pero yo creo que el Roberto con lo que da la pregunta es que si tú puedes usar las rutas o las expediciones que te quedan muy cerca para entrenarte para hacer estas exploraciones. Por supuesto. ¿Cachai? Por supuesto. Pues sí, hay un correcto balance, hay una rutina que tú sigáis de claro, decir, ¿sabes qué? Yo todos la semana, durante el año, los cerros que subo son cerros normales, conocidos, repito ruta, para entrenar, para mantenerte. Pero los objetivos, la expedición del año, ponte tú, me preguntan qué quería hacer este año, mira, estoy planeando entre ir a este otro y este otro. Y los dos probablemente no se han hecho, porque queremos ir a un volcán Taltito que tiene una ascensión como en el 80, no sabemos más. Y hay otro volcán que lo han subido y llegaron hasta los 5 metros antes de la cumbre y entonces no está subido. Y el acceso, ahí tenemos que empezar a mirar, a buscar la información. Eso te quería preguntar. Tú tenías un régimen que una vez al año te mandáis una expedición. Más o menos. Ahora este año, los últimos par de años, he logrado hacer más de una. ¿Cómo? Pero no, normalmente es como una. O sea, trato de buscarme un mes y lograr hacer esa expedición. ¿Cómo la pensáis? Siempre decís como en esta lógica, tiene que ser un desafío nuevo. Tiene que ser algo que hay poca información, quizás se ha intentado, se ha fallado. ¿Qué es lo que buscáis ahí? No, es más sencillo. Es como cuando tú ves un auto, de repente veis un auto nuevo, qué bonito ese auto. Como que te llama la atención algo que no hayáis visto. Es como lo mismo. Yo paseando por los lugares o explorando o haciendo actividades, veo algo que me interesa. Y cómo será esa cuestión. Y que alguien sabe, no hay información. Y eso como pasa a ser el siguiente objetivo para el otro año. A veces lo dejáis botado y no vais, así otro entre medio, porque quizás tus amigos no quieren ir a ese, no sé, pero de repente después lo retomáis y volví a hacerlo. En el fondo es así. Pero siempre yo me he concentrado siempre en un área más o menos chica que es Patagonia. Sí. Carlos Patagonia. Me he dado cuenta que Aysén y los campos hielo por ahí te tienen. Esa es mi área, Tierra del Fuego un poquito. Al norte casi no subió ni cerro. He ido 3 veces a Groenlandia a subir cerro, sí, porque se me ha dado la opción, digamos, pero no. Mi área es Patagonia y ni siquiera de montaña altura, porque ahí no hay altura. Es como cuando era más joven hacía las cuestiones más técnicas, lo que tú hablamos de las paredes y todo eso, pero ahora me he concentrado más en este montañismo que es más de un nivel técnico más bajo, porque son cerros que no son tan difíciles, pero tienen este incentivo de descubrir algo nuevo. ¿Cuáles han sido los... Me contaste recién que el primero de haber sido Campo Hielo Sur, pero ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que hay enfrentado? Así como de montaña, la pared sur del Morado. La pared sur del Morado es dura. Antes de partir me pasé 40.000 películas como me morí en la pared. ¿No? Y tenía que aceptar las 40.000 películas. Porque tenéis que visualizarla. ¿Visualizaste la muerte? Claro, tenéis que visualizarla para ir tranquilo. O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, ya listo. Tú decís que una buena manera de aproximarse a un desafío así de peligroso es decir, por lo menos estoy ok si me muero. Es la que usé yo. Yeah. No sé si será la mejor, visualizarla, cómo va a ser. Ya, ¿qué va a ser? ¿Qué hay que hacer? Así. Es ridículo porque probablemente cuando ocurra no te das ni cuenta. No te das ni cuenta. Pero en la 41 llegáis claro, arriba. Pero tenéis que aceptarle como que quedar con paz con eso. Probablemente no dormís esa noche. Pero esa es dura. Y hay gente que toma de otra manera, no tengo idea cómo lo hará otra gente, pero yo visualicé, bueno, ya así va a ser. Punto. Pero eso es un ejemplo. Pero después los otros viajes,
A veces me pasa que no quiero partir, porque cuando iba a ir a Campo Hielo la segunda vez no quería ir. Cuando los días antes de la mente te decía, bueno, es Pablo, que, no. Es que sabés lo que viene, pues, sabés Sí. que estar 90 y tantos días, lo que voy a sufrir, ya, no quiero ir. Pero está el bichito por atrás que te está haciendo decir, no, si vamos a ir, subimos. Sí, entretenido, mira, nos toque bonito. Es como cuando El optimismo. Es como cuando yo les muestro el proyecto a algún amigo que quiero convencer, le muestro puras fotos bonitas, con solcito, mira el cerro que es precioso, oye, que entretenido. No le muestro la tormenta horrible porque hay que convencerlo. ¿Ya? Pero, claro. El Morado Sur, Campo Hielo. Campo Hielo fue lejos. Mentalmente. Sí, el Campo Hielo. Y los 2 veces intentamos lo de la primera, después volver a la segunda, sí, fue duro. Fue duro, sí. Como te digo, después de eso ya no he hecho nada tan difícil como eso. Uno, no sé si uno la mira, llega un cúspide, la cúspide de la vida, y llega ahí, después, por lo menos en esa parte deportiva, después ya todo el resto va a ser más sencillo. Más sencillo. Oye, el temas de enseñanza del hielo que te ha dejado para la vida. ¿Cómo se toman decisiones con mucha incertidumbre? Sobre todo decisiones cuando no tenéis tiempo para pensar. Es que tenéis tiempo para pensar. No, si tenéis tiempo para pensar. Porque no son tan rápidas las asociaciones. Pero si te está soplando a 120 kilómetros por hora. Claro, a veces tenéis que salir de la tormenta rápido, hagámoslo hoyo, salgamos, ahí como que estáis en emergencia. Bueno, uno estar tranquilo. Estar tranquilo, eso es lo más importante, no descontrolarse con lo que está pasando. Pero para mí fue mayor más el tema personal con la gente, cómo manejáis tus amigos, cómo manejáis tu relación interpersonal, aprender de eso. Y en eso un poco influyó la salida, la estadía o las experiencias con Arvid, porque él venía del mundo de la náutica, que comparte mucho con la montaña, el ambiente, pero él tenía un esquema de trabajo en equipo muy horizontal, él estaba igual que el resto de los al lado, muy de respeto de la otra gente, no había un sistema jerárquico. No era como yo soy el líder, yo mando y todos me hacen caso. La expedición de Aldo cuando fue al K2, que tú lo lees, era un sistema jerárquico totalmente. Ustedes suben, yo no habría encajado en eso. De hecho, yo estuve invitado en esa expedición, al final no fui. Yeah. Me sacaron, afortunadamente, probablemente. Porque era otro esquema. Yo estaba en un esquema más horizontal en que todo se conversa, más entre comillas, democrático. Ahora, yo seguía siendo el jefe de la expedición. O sea, yo cortaba el cuestión, pero lo conversábamos muy horizontal y planteaba y había que escuchar lo que decían los otros. Tú no vas solo. No, no saco nada con ir 3 meses a la contra de otro, voy a andar puro peleando a fracasar. Pero ese esquema horizontal, ¿tú decís que sirve para expediciones como el K2 o está bien, solo que no hacía como match contigo? Expediciones modernas yo creo que está bien ese esquema. El esquema de Aldo era una expedición antigua. Un esquema en que hay un jefe y unas estrellas que escalan y todo. No, es otro esquema. No me voy a poner a discutir, pero a pelear, pero es otro esquema. De hecho, el riesgo. ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién es el que está arriba arriesgando el pellejo? Claro. No es el jefe. Entonces ahí hay una diferencia. En esta cuestión es horizontal. Yo estoy arriesgando el pellejo igual que lo otro. Y eso a mí me gusta. Creo que es la manera de hacerlo. Porque esta cuestión no es pagado. Es voluntario. Esto no es el ejército. Vamos todos con ganas de hacerlo. Bueno, asumamos todo el riesgo en parejito. Claro, como que prima el espíritu de la aventura y de la exploración. Claro. No es ir a, no sé, por el ejército, vamos a asediar la montaña, ustedes suben y se arriesgan el pellejo y me quedo abajo. No, esa cuestión. Yeah. Eso no cuadra conmigo. ¿Cuál es el valor de la planificación, la logística y la improvisación, digamos, consciente que tienen estas expediciones? ¿Cómo pensáis? Se planifica todo. La verdad que sobre todo las del hielo, las como más así intensas. Ya no pasáis como por la raya de la... Más que la servilleta. No planifica todo. Desde que buscamos los 15 modelos de carpa, les medimos la superficie, las comparamos, cuál nos daba más superficie por el peso. Después de tanto aprendizaje dijiste decidimos. Ahora, claro, y uno va eligiendo, bueno, también depende de lo que tenga en el mercado. Por ejemplo, nosotros construimos los chineos, los diseñamos, los fabricamos nosotros. Harta cuestión, fue un proceso largo. Tuve un año entero armando el cuento del viaje de a poquitito, con todos los detalles, desde juntar la plata, que fueron difíciles, pero después juntar el equipo adecuado.
Entrenar, no entrenamos mucho, eso ahí no voy a mentir, no entrenamos mucho. Éramos jóvenes todavía, así que 28 años no necesitábamos entrenar mucho. Era mucho más cabeza. Sí, más cabeza. Sí, pues además que son 3 meses, ya al primer ya está entrenadito. Al primer ya está firme. Ya. Oye, hay algo de la conversa que me ha dado vuelta en la cabeza, que es cómo tú has usado tu curiosidad como un motor para crecer y para aprender cosas nuevas. Me explico. Aprendiste de cartografía, aprendiste de navegación y aprendiste a construir incluso botes. Es que yo soy así, pues, me gusta buscar cuestiones, aprender ahí, no sé, siempre he sido inquieto. Desde cabro, cuando tenía cabros chicos me dedicaba a disecar animales, taxidermia, bueno, y cómo lo hice, como aprendí con un libro, bueno. Después me metí a carpintería, bueno. Quizás por eso después dije quiero ser traumatólogo, Claro, me gusta poner tornillos, operar gente. operar gente. Bueno, medicina me gustaba la biología, pero nada de la otra medicina tradicional me gustaba la cosa básica, sencilla de los huesos, porque es algo que se hace con las manos, primero que nada, se arregla con las manos, eso me encanta. Y lo que tú dices de improvisación es harto, se improvisa en las expediciones. Cuando se rompe algo hay que arreglarlo, cuando hay que resolver alguna cuestión hay que repararlo. Sí. Y ahí agarraba yo el alicate, vamos trabajando, vamos reparando cuestiones. Oye, ¿qué se puede hacer de verdad, ¿Ya? en tu opinión, para promover la cultura del excursionismo y la aventura en Chile? Lo más difícil que tenemos nosotros como situación actual es accesos. ¿Dónde ir a excursionar o a aventura? Hay una limitación grande y cada vez mayor de dónde ir. Porque todo el territorio se está fragmentando en parcelaciones, el parcelero, el fondo no te quiere dejar entrar, entonces se está limitando los accesos. Incluso antes en Patagonia no existía, todos los valles entráis y camináis. Hoy día hay lugares en que se instaló tal gringo y no deja entrar porque no quiere que pasen por su propiedad. Eso es un problema, el acceso. Y que no está regulado, el bien es nacional, tu playa es tu playa, pero en la montaña no hay una cuestión así, no hay un derecho a paso. En Noruega existe el derecho de roaming, de vagabundeo que le llaman, que en el fondo tú tienes derecho a caminar por los terrenos y a acampar en los terrenos. No te pueden prohibir. En Inglaterra también los paths, que son como los pasos, digamos, que son ancestrales de rutas de caminantes, nadie te las puede obstruir. O sea, hay como una cultura de eso. Claro, la gente es más limpia o más ordenada, eso hay que enseñarlo. Pero la gente está aprendiendo. Y además son cosas que son de paso nomás. Sí, no es como para quedarse a vivir ahí. Claro, no se van a ir a vivir ahí. Pero ese es un gran problema, el acceso. Y lo otro es dónde aprender. Porque la gente, nosotros todavía somos medio bien autodidactas. Hay poco la gente que toma un curso. Porque va a aprender un curso para caminar, para el cerro. Pero es importante aprender a tomar un curso, sobre todo si lo veis como algo más serio. Si te quedó gustando más, ya si en realidad me está gustando esto, yo creo que es bueno tomar un curso. Ahora hay hoy día harta entidades para aprender. Hay cursos de montañismo y todo. Hay online, hay harta acceso, digamos. Lo que tenemos fácil ahora es que tenemos equipo. Antes ya no existía la pelea de que yo tenía que coser el equipo. Hoy día hay equipo. Sí. Vaya Decathlon y se llena. Ahora, eso tiene el lado B, el lado un poco negativo de que aparece gente en lugares que no está preparada para estar. Porque es muy fácil comprar el equipo. Está vestido entero y parece como que ya está listo para ir a leer. Falso, no tiene experiencia. Claro. Es muy fácil. Antes tú ganabas, a medida que ibas ganando experiencia, también ibas ganando equipo. Como costaba conseguirlo, iban a la par. El gallo que se compró pioles de hielo, escalada en hielo, porque ya está escalando hielo. Hoy día cualquier gallo se los puede comprar nomás porque los tiene en la muralla y porque no lo usa nunca. Y no sabe usarlo. Entonces... O sea, el primer pilar clave es trabajar de alguna manera una política es un problema de acceso. Y eso es tanto los parques nacionales, los bienes nacionales. Es un problema difícil. Incluso los parques nacionales de repente tenéis problema de acceso. No te quieren dejar entrar. La segunda es lo que estáis comentando recién, que es un poco la educación. Sí, la educación. Es importante formarse, porque eso se evitan los accidentes y todo el problema. Y los accidentes llevan a las restricciones de acceso y al final es parte de un círculo. Y uno, si tiene el interés de hacerlo, es formarse, aprender, mirar, leer, descubrir, buscar internet, buscar YouTube. Hay tanto material hoy día. Hoy día está infinito. Yo aprendía con un librito y me compré la editorial ahí, librería, Feria Chilena del Libro, un libro de alpinismo, imagínate. Era del año La Pera, pero ahí leía. Hoy día hay una cantidad de cuestiones. Y imaginabais nomás, pues hoy día podéis ver documentales, podéis ver conversaciones como esta. Hay todo. Entonces, ¿qué incentivos crees tú que... Estoy pensando que tenemos una sociedad que igual es súper sedentaria. ¿Cómo sacáis a la gente de ese estado de estar pegado?
y de no salir a conocer un país precioso como el que tenemos. Creando rutas y facilidades para que la gente vaya, porque como que está el check-in de, no sé, por el de Cerro Castillo, ahí la gente como que le da entusiasmo. Hoy día al Paine, ¿cuántos van al Paine para ir al mirador del Paine? Claro. Suben las viejas guatonas al Paine, vayan para arriba para llegar a mirar el mirador. O sea, son atractivos que la gente como que lo está buscando y de alguna manera lo acercan a la montaña. Yo creo que para mí la infraestructura del lugar es lo que va a permitir ahí que... Clave, los caminos, los accesos. Que camino, que acceso, que donde llegáis, el auto no te lo roben, no sé, y que llegáis a un circuito. Ponte tú hoy día, no sé, pues hoy día hay un acceso que llega a la laguna, en el cajón del Maipo está la Laguna Negra. La Laguna Negra está al lado del embalse Yeso. Hay un sendero y permite llegar. Antiguamente no hay manera de llegar ahí, pues tenías que conseguir un permiso con agua andina o pasar de la mala por el embalse. Hoy día hay un acceso, pasó a ser un parque organizado, entonces eso permite que la gente se acerque, que se acerque a los lugares y de ahí como que el 99% va ahí hasta ahí nomás. Pero existe un 1% que le va a dar la curiosidad de empezar a hacer más y va a recorrer más y como hay harta material disponible se le va a hacer un poco más fácil. ¿Tú crees que en la sociedad que vivimos hoy día, que es más redes sociales, digamos, que todo lo puedes ver a través de redes sociales, incluso el Arvet tiene un Instagram y publica sus conversaciones así como esta, ¿cachai? Publica sus cruces en el barco, en el polo, en el Ártico, Polo Norte. ¿Tú crees que eso ayuda a que la gente conozca y se imagine y diga, oh, me encantaría ir para allá? Sí, da acceso, le despierta el bichito. Sí, a mí, ¿por qué me llama la atención a Fica cuando le dije que vamos a cruzar Campo Hielo? Fica había visto un mapa con esas típicas líneas blancas y un manchón blanco que viene a representar el Campo Hielo. Y eso era, no tenía más, pues no tenía fotos, no tenía imágenes. Todo te lo tenías era que su imaginar, imaginación lo que le decía lo que era. Y se imagina, esa weá debe ser bonita. Sí, debe ser bonita. Pero hoy día tú podés ver todas esas cosas. Sí. Entonces, es cosa de tener un poquito de curiosidad y también traer a la gente que ha hecho esas expediciones para que la gente que escucha claro, podcasts como este diga... esto da, claro, hay gente, yo he hecho algunos otros de otros temas en montaña varios, digamos. Yo tengo un pequeño, muy sencillo, hago videos de repente de mis viajes y los junto todos en un canal en YouTube. No tiene ni una más pretensión que eso. Pero para ahí la gente los mira pues, y de repente me mandan y me escriben cuestiones. Hoy lo subiste, felicitaciones. Yo te vi hace 20 años en una charla, felicitaciones. Sí. Pablo, gracias por venir al podcast. Ojalá podamos tener más escaladores, más esquiadores que nos puedan aportar un granito de arena en este país tan bonito que hay harto terreno para explorarlo y para hacer cosas. Man. Chile es precioso. Hasta la próxima. Muchas gracias.